Perciencia. Capítulo 1. Un nuevo propósito. Este fue el final. Al menos eso es lo que pensó Izuku mientras miraba por el lado del puente en el que se encontraba. Hoy era el día en que finalmente terminaría con todo. Ha pensado en esto por un tiempo, pero dice que no había nada más. No tenía otra vía ni planes de respaldo. Lo dio todo y, sinceramente, eso es lo único bueno que puede decir de sí mismo. Pero no más, las palabras a su alrededor, su mejor amigo e incluso su ídolo, destrozaron hasta el último vestigio de autocontrol que le quedaba. Todo lo que necesitaba era un último paso, pero antes de que pudiera, algo agarró su mano. Se dio la vuelta y vio a un hombre con la cara roja, respirando con dificultad y de pie sobre las piernas temblorosas. Era obvio que tenía prisa por llegar a alguna parte. En sus manos había un montón de papeles, pero ese detalle no importó cuando escuchó hablar al hombre. Joven, te espera, dijo sin aliento. No lo hagas, suplicó. Izuku apartó su mano y espetó. ¿Por qué no? ¿Cuál es el punto? Ya no tengo motivos para continuar. No tengo ningún propósito. Entonces déjame darte uno nuevo, exclamó el hombre. Izuku miró al hombre, al borde de las lágrimas, preguntó en un tono suave. ¿Qué? Ese solo respóndeme esto. Le dijo mientras recogía el papel en su otra mano. Extendiéndolos, preguntó. ¿Tú escribiste esto? Izuku miró los papeles y vio que eran los restos de su antiguo cuaderno de análisis de héroe. Recordó cuando estaba en lo alto de un edificio arrancando hoja tras hoja, dejándolas volar con el viento. También se le recordó que fue una de las muchas veces que intentó terminarlo, pero se acobardó antes de terminar finalmente la escritura de este puente. Al menos entonces su cuerpo no sería encontrado, solo olvidado como él quería. ¿P por qué? ¿C cómo? Tartamudeó Izuku. Te vi cuando los dejabas volar libres. Me tomó un día, pero los conseguí a todos. Luego pasé el resto de ese tiempo tratando de encontrarte. Y me alegro de haberlo hecho, explicó. Izuku no dijo nada mientras dejaba caer la pila, haciendo que el hombre las recuperara rápidamente. Izuku se giró y le dijo, deberías olvidarte de ellos. No valen nada. Dijo la última parte con un escalofrío. El hombre lo miró con incredulidad y dijo, Inti. ¿De qué estás hablando? Estos son increíbles. Izuku sintió un escalofrío de orgullo recorrerlo mientras el hombre continuaba con sus elogios. Nunca en toda mi vida había visto un talento más sorprendente. Qué complejidad, qué detalle, qué pasión. Tienes un don verdaderamente único, con peculiaridad o sin ella, dijo con el tono más amable que jamás le hayan dado. Izuku lo miró sorprendido y preguntó, ¿cómo hiciste? Luego, el hombre se paró en el puente con él antes de sentarse y dejar colgar las piernas mientras le decía, ya lo descubrí. Muchos suicidios provienen de personas sin peculiaridades. Debes haber pasado por muchas cosas. Izuku no se sentó a su lado, sino que optó por ponerse en cuclillas y abrazar sus rodillas mientras le preguntaba, ¿por qué te importa? Solo soy un don nadie. El hombre lo miró de nuevo como si estuviera loco y gritó, nadie. Nadie. Joven, tienes un don para los detalles y el análisis a un nivel que es incluso mejor que el de la mayoría de los mejores estudiantes. Tienes algo más grande que cualquier peculiaridad del mundo. Una mente aguda. Y poder pensar es mejor que poder golpear. Le dijo mientras asomaba la cabeza. Izuku sintió que sus emociones reprimidas se liberaban cuando admitió. Toda mi vida, siempre quise ser un héroe. Me lo imaginé, dijo el hombre en voz baja. Pero todos me decían que no podía. Que era débil. Pero no me importaba si tenía un don o si era fuerte. Diablos, ni siquiera me importaba ser un héroe popular. Solo quería ayudar a la gente con una sonrisa en mi rostro, le dijo, derramando sus entrañas en lágrimas espesas antes de sollozar y decir, como Olmig. Finalizó el hombre, haciendo que Izuku lo mirara. El hombre soltó una pequeña risa y le dijo, sí, lo idolatraba cuando era más joven. Luego, el hombre se inclina hacia atrás y mira hacia arriba mientras le dice a Izuku, ¿sabes? Tú y yo no somos muy diferentes. Tengo un sueño que la gente dice que es imposible y comencé a creerles. Izuku miró hacia otro lado, queriendo enterrar su cabeza entre sus brazos, pensando que sabía a dónde llevaría esta conversación. Eso fue hasta que el hombre siguió diciendo, hasta que puse mi sangre, sudor y lágrimas en mi sueño y finalmente hice algo. Algo que sé que cambiará el mundo. Izuku ahora estaba sobre su trasero cuando vio los puños del hombre se aprietan y, mirándolo con una mezcla de determinación y desesperación, admitió. Pero necesito ayuda. Tu ayuda.
¿Yo? Preguntó Izuku mientras se señalaba a sí mismo. Dices que estás desesperado y en los abismos de la desesperación sin ningún otro propósito en la vida. Le preguntó el hombre a Izuku mientras lo agarraba por los hombros y lo miraba fijamente a los ojos. Entonces déjame darte uno. Puede que no tengas poder pero tienes cerebro. Y eso es lo que nos trajo a donde estamos como especie, le dijo seriamente antes de alejarse e inclinarse ante él le suplicó, así que, por favor, jovencito. Conviértete en mi asistente. Izuku permaneció en silencio por un largo rato, lo que hizo que el hombre temiera negarlo o saltar. Pero Izuku no hizo ninguna de las dos cosas, solo se sentó y pensó. Y después de pensarlo mucho dejó que una sola lágrima corriera por su rostro mientras respondía. Ser un héroe era una posibilidad remota. Sabía que no funcionaría, pero quería darlo todo. Luego miró al hombre. Y afirmó con confianza. Acepto. Superciencia. Capítulo 2. El laboratorio. Después de aceptar su propuesta, Izuku fue llevado fuera del puente hacia la ciudad. Ni una sola vez nadie les miró, ni siquiera cuando estaban al límite. El hombre caminaba cerca de Izuku, casi como si intentara protegerlo o vigilarlo. Mientras los dos caminaban en cómodo silencio, Izuku observó de cerca sus rasgos. Era mayor que él pero más joven que su madre, quizás unos 30 años. Era alto y delgado como una ramita, especialmente sus piernas. Era casi un torso más alto y él mismo no era muy bajo. Su cabello estaba desordenado, enmarañado y de color rubio arena. Hacía que su cabello pareciera dócil en comparación. Sus ojos eran de un color pálido inusual, lo que lo hacía parecer ciego, y gafas gruesas enmarcaban su rostro pecoso e irregular. Llevaba una bata de laboratorio blanca, jeans azules y zapatos verdes que se parecen mucho a los suyos. En su pecho había una etiqueta con su nombre que decía: hola, mi nombre es Profesor Egon Cristallo. Después de asimilar todo esto, Izuku respiró hondo, lo que hizo que el profesor temblara como un animal preparándose para moverse, y vació su mente, permitiéndose entrar en piloto automático y caminar con él. Después de mucho tiempo caminando, finalmente llegaron a la zona más suburbana de la ciudad. Cuando la mente de Izuku volvió de la tierra de Lala, estaba frente a una casa suburbana moderna pero grande. Después de mirar la casa, se volvió hacia su compañero de caminata y le preguntó: «Entonces, ¿este es tu laboratorio?» «Es mi casa, pero sí», respondió Egon. El rostro de Izuku se desinfló ante esta respuesta y respondió en tono de disculpa: «Lo siento señor, pero estaba esperando». «¿Más?», preguntó Egon mientras Izuku se giraba, tratando de no mostrar su decepción. «Lo entiendo. La verdad es que me echaron de mi antiguo trabajo por ser demasiado persistente en la búsqueda de algo poco realista», dijo en tono burlón entre comillas. «¿Estás desempleado?». Izuku hizo todo lo posible para no sonar sorprendido. «Sí», respondió honestamente, solo para retroceder al ver las expresiones de Izuku y su lenguaje corporal que parecía listo para salir corriendo. «Pero créeme. Tengo un plan. Como dije, necesito tu ayuda y tu mente», le dijo mientras se tocaba la frente. Izuku tragó saliva y preguntó: «Entonces, ¿cuál era ese sueño que estabas persiguiendo?». Egon se ríe como una colegiala emocionada y le hace señas para que lo siga mientras dice: «Te lo mostraré». La curiosidad se apoderó de su mente mientras seguía al hombre hasta su casa. Después de abrir la puerta y dejarlo entrar, vio una casa pintoresca pero muy desordenada y algo maloliente con un gato. Después de ser conducido a través de montones de papeles, cajas viejas de comida para llevar y de pizza, y muchos tableros de corcho llenos de notas, lo llevaron a una habitación que estaba revestida con algún tipo de metal, y sentado en el centro había algo cubierto con una sábana. Agarrando las sábanas, miró a Izuku con entusiasmo antes de arrancarlas y proclamar: «Mira. ¿Qué estoy contemplando exactamente?», preguntó Izuku mientras miraba un cristal brillante blanco grande y de aspecto muy extraño. «Yo lo llamo alma de singularidad. La energía vital recorre cada aspecto de este cristal. La creación y la evolución están a nuestro alcance. Al menos esa es mi teoría de trabajo», le dijo Egon con entusiasmo. «¿Es eso realmente lo que hace? ¿Qué más puede hacer?», preguntó Izuku con asombro y asombro, acercándose a él. «No tengo idea. Siempre estuve tan ocupado con mi trabajo que rara vez tenía tiempo para trabajar en ello. Pero ahí es donde entras tú», admitió Egon encogiéndose de hombros haciendo que Izuku cayera al suelo por su declaración anterior al respecto. «Necesito descubrir qué puede y qué no puede hacer. Ahí es donde entras tú», le dijo mientras se tocaba el pecho. Izuku adoptó una actitud más seria y dio un paso atrás mientras decía:
Antes de comprometerme completamente con esto, tengo dos preguntas. Pregunta 1, ¿cómo te mantienes sin trabajo? Mis padres murieron hace algún tiempo y me dejaron una herencia gorda. No comencé a usarlo hasta hace unas semanas. Pero no durará mucho y al paso que voy probablemente solo tenga lo suficiente para conseguirlo. Por un año como máximo. Admitió mientras se frotaba la nuca. Perdón por tus padres, le dijo Izuku, sintiendo un poco de vergüenza al preguntar, solo para recibir un saludo de Egon. Segunda pregunta, ¿cómo se te ocurrió la teoría de que esta cosa es Dios cristalizado? Siguió. Bueno, tiene que ver con mi peculiaridad, explicó mientras se arremangaba y sacaba un cristal transparente de su palma. Se llama fabricación cristalizada. Puedo crear cualquier cristal que quiera. El único problema es que nunca he practicado mucho con esto ni he estudiado la estructura y los compuestos químicos de los cristales, así que solo puedo crear un tipo. Pero eso es todo lo que necesito para eso. Explicó antes de romper el cristal y ponerlo contra el alma de singularidad, y decir, observa. En unos pocos segundos, la luz blanca que emitía el alma de singularidad pareció pasar de ella al cristal transparente, convirtiéndolo en el mismo blanco suave y brillante. Egon lo apartó y lo puso en las manos de Izuku. Mirando el cristal con asombro y asombro, solo pudo decir, ¡guau! Ahora el poder en el alma de singularidad está en este cristal y tiene todas sus propiedades. Como tal, he creado estos Soul Splinters o Splinters para abreviar, le dijo Egon con orgullo. De repente, un pensamiento cruzó por su mente e Izuku preguntó en tono preocupado. Espera, ¿no se acabará si sigues haciendo eso? Pensé lo mismo, pero estoy bastante seguro de que esto no tiene límites. Luego se volvió hacia la puerta de un armario y justo antes de abrirla dijo, ven y mira esto. Izuku miró por la puerta ahora abierta y vio que era un vestidor de buen tamaño forrado con el mismo material metálico en la habitación con el alma de singularidad. Sin embargo, alineando cada espacio disponible en la habitación había una enorme cantidad de splinter como el que Egon acababa de hacer. Santo. Wow, dijo Izuku con asombro mientras entraba a la habitación que estaba iluminada por los muchos splinter almacenados en su interior. Volviéndose hacia el profesor, le preguntó, ¿cuántos hay aquí? 576. 576. Te dije que era ilimitado. Egon se rió entre dientes. Izuku se lamió los labios, su mente corría con pensamientos y decisiones hasta que finalmente llegó a un consenso en su mente. Sabía que ser un héroe en ese momento era inútil. Había renunciado a eso hasta el punto de querer quitarse la vida. Entonces, ¿qué otras opciones tenía? Nada. Pero ahora los vientos del destino soplaron en una dirección diferente y aquí estaba él ahora. Él sonrió, miró al hombre y le preguntó, ¿cuándo empezamos? Egon sonrió, chasqueó los dedos y exclamó, me gusta tu entusiasmo. Mañana, aquí en mi casa, después de que termines la escuela. En ese momento, Egon vio que el rostro de Izuku pasaba de la euforía a la duda y finalmente a la desesperanza. ¿Qué pasa? Le preguntó. Acabo de recordarlo. Tengo trabajo escolar y exámenes que hacer, se quejó Izuku, sabiendo que la escuela, incluso con la gestión del tiempo, se consumiría la mayor parte. Pensó Egon. Miró el uniforme del chico. Luego se le preguntó, vas a la secundaria Aldera, ¿verdad? Izuku asiente y mueve un dedo mientras dice, espera aquí. Izuku hace lo que dice y solo tiene que esperar unos minutos antes de que Egon regrese con un contenedor de plástico y lo deja caer a sus pies, diciendo, está bien, aquí tienes. Usa esto para ayudarte con las limitaciones de tiempo. Izuku abrió la tina y vio que estaba llena hasta el borde de papeles. Tomó el primero en la parte superior y lo reconoció al instante. Espera, conozco esta prueba. Acabamos de hacerla hoy. Exclamó antes de darse cuenta y preguntar. Espera, ¿esto es? Egon asiente y le dice. Sí. Solía asistir al Aldera. Y antes de que digas algo, por supuesto, funcionará. Nunca cambian el plan de estudios. Nunca. ¿No es esto, ya sabes, hacer trampa? Preguntó Izuku nerviosamente mientras jugueteaba consigo mismo. Incluso se encogió de hombros y ofreció, tal vez. Pero nunca te dieron una oportunidad, ¿verdad? Izuku agarra el papel con fuerza y mira hacia otro lado con el ceño fruncido. Así que úsalo para superar todo y obtener una calificación aprobatoria para que puedas pasar más tiempo trabajando en el proyecto Singularity conmigo, le dijo con una sonrisa. Los labios de Izuku tiemblan y antes de que pueda empezar a llorar, se inclina profundamente y grita, muchas gracias. Cuando lo rechaza y lo levanta, le dice,
No lo menciones. Ahora ve a casa y descansa. Tienes un día muy ocupado por delante. Superciencia. Capítulo 3. El primer hallazgo. Habían pasado varias semanas desde que Izuku comenzó a trabajar con Egon en Singularity Soul. Al principio fue extraño, por decirlo menos. Izuku desconfió de Egon durante mucho tiempo cuando empezó. Él era extraño, por decirlo menos. La forma en que saltaba ante las cosas más insignificantes, cambiaba su tono y manierismo de manera severa dependiendo de la situación y en un abrir y cerrar de ojos. La forma en que hablaba, muchas veces tartamudeando o simplemente hablando tan bajo que parecía que solo estaba pronunciando palabras, mirando al vacío con una expresión vidriosa, su razonamiento para hacer ciertas cosas. Trabajar demasiado, sobrecargar las cosas hasta el punto de que era cómico y mucho más. Entonces, un día Izuku se dio cuenta de algo. Así lo percibían los demás todo el tiempo. Con esa revelación, Izuku se sintió mucho más cómodo con él. A pesar de lo que parecía una locura al tratar de hacer malabarismos entre la escuela y la investigación, finalmente logró encontrar el ritmo. Se levantaba, se cambiaba, comía, se despedía de su mamá y salía. Después de la escuela, se dirigía a la casa de Egon y revisaba el bote de papel para elegir lo que necesitaba para la tarea o las respuestas a un examen que tendría que copiar. Después de esto, iría a su propio espacio de oficina designado y comenzaría a experimentar. Después de varias horas de investigación y experimentación, regresaba a casa, comía, se bañaba y se iba a dormir. Oye, Izuku. ¡Guau! Seguro que estás concentrado. ¿Ya has encontrado algo? Preguntó Egon mientras caminaba hacia la oficina de Izuku, con una taza de café en la mano. Vio a Izuku mirando a través de un microscopio y luego hojeando su computadora antes de escribir algo. Sin levantar la vista del dispositivo, respondió. Simplemente revisé su estructura y compuestos químicos para hacer referencia cruzada a cualquier cosa que coincida. ¿Cómo te va? Le preguntó Egon mientras miraba sus notas que eran solo sobre pollo. Izuku suspira abatido y le dice, no bien. No coincide con nada, al menos en la Tierra. Tenía la sensación de que podría ser extraterrestre, dijo Egon con una sonrisa mientras tomaba un trago. Entonces un pensamiento perdido cruzó por su mente y se giró para preguntar, ¿dónde encontraste esto? Egon puso una expresión seria en su rostro y dejó la taza. Dos cosas que nunca fueron una buena señal. Luego entrelazó su dedo mientras colocaba su pulgar debajo de su barbilla y su dedo sobre su nariz. Otra vez otra mala señal e Izuku supo que le esperaba una historia ridícula. Bien, allá en el laboratorio, un pequeño grupo fue enviado a un sitio de investigación de excavación de un meteorito estrellado, y yo estaba entre ellos. De todos modos, desenterré el cristal en una vista completamente diferente, lejos del lugar del impacto del meteorito. Me dijeron era simplemente una formación de cristal realmente grande, pero me permitió retirarla de todos modos, explicó mientras forzaba una sonrisa. Izuku lo miró, luego al fragmento de cristal que tenía bajo el microscopio, luego de nuevo a Egon, donde le preguntó, entonces, ¿cómo lograste traerlo de vuelta aquí? Yo, lo robé. Admitió Egon mientras jugueteaba con las yemas de sus dedos. Izuku parpadeó, luego su rostro decayó cuando respondió, no sé lo que esperaba. Haré algunas pruebas y me comunicaré con usted sobre mis hallazgos. Entonces, un día, Izuku irrumpió en la oficina de Egon, lo que hizo que el hombre escupiera su café y tirara montones de papeles mientras escribía en su computadora. Corriendo hacia él en un frenesí comenzó su absoluta locura. Señor, señor, señor. Gritó Izuku mientras irrumpía. ¿Qué? Responde Egon mientras intenta calmarse del susto. Cristal, cristal, cristal. Sí. Lo hizo. Está bien, basta de referencias a Bob Esponja. Solo dime qué es lo que pasó, le dijo Egon con firmeza mientras lo agarraba por los hombros. Está bien, estaba ejecutando varios splinters a través de varias pruebas diferentes y finalmente encontré algo de lo que la fuente de energía interna es capaz, explicó Izuku rápidamente y sin aliento. Luego, Egon se recostó en su silla, se enderezó y se enderezó el abrigo, se sentó con las piernas cruzadas y dijo, está bien, empieza desde el principio y no omitas nada. Izuku asintió y explicó. Así que primero tomé varios de los cristales y los coloqué en frascos completamente sumergidos en varios sustratos diferentes. Sangre, orina, sudor, saliva, lágrimas y griega. Dejó caer. ¿Y? Le incitó Egon. Semen, admite Izuku tosiendo.
Egon parpadea antes de suspirar y decir sacudiendo la cabeza. Tal vez no debería haber pedido los detalles, pero continúa. Después de un par de días de remojo descubrí que casi no se les había hecho ningún cambio, así que decidí sacarlos y probar otras teorías de trabajo. Excepto que me olvidé de la que todavía estaba en la sangre. Cuando finalmente me di cuenta y lo saqué, había cambiado de color de un blanco pálido y brillante a un rojo carmesí. Y después de limpiarlo sentí una especie de conexión extraña con el cristal mientras lo sostenía, casi como si fuera un interruptor dentro de mi cabeza. Y cuando lo encendí, el cristal comenzó a gotear sangre. Le dijo Izuku con emoción creciendo en cada palabra, haciendo que Egon se sintiera cada vez más intrigado. Así que decidí dejarlo escurrir en un frasco pensando que absorbía la sangre del interior, pero después de un tiempo descubrí que ese no era el caso. En lugar de simplemente expulsar toda la sangre, seguía produciendo más y más. Cuando recuperé el cristal sentí la misma conexión nuevamente, apagué el interruptor y el cristal dejó de producir sangre. Los ojos de Egon se abrieron ante esta revelación, pero no dijo nada hasta que terminó. Así que decidí hacer lo mismo. Lo mismo, pero esta vez puse varios en diferentes frascos llenos de medicina. Aspirina líquida, peróxido de hidrógeno, crema para quemaduras y alcohol, entre algunos otros. De todos modos, después de dejarlo en remojo dentro de esos medicamentos durante unos 5 días, sucedió lo mismo que con el cristal de sangre. Pude encenderlos y produjeron toda la sustancia en cantidades constantes sin signos de agotarse. Exclamó Izuku con los brazos en alto, el celo puro se apoderaba de cada palabra. Cuando recuperé el cristal sentí la misma conexión nuevamente, apagué el interruptor y el cristal dejó de producir sangre. Los ojos de Egon se abrieron ante esta revelación, pero no dijo nada hasta que terminó. Así que decidí hacer lo mismo. Lo mismo, pero esta vez puse varios en diferentes frascos llenos de medicina. Aspirina líquida, peróxido de hidrógeno, crema para quemaduras y alcohol, entre algunos otros. De todos modos, después de dejarlo en remojo dentro de esos medicamentos durante unos 5 días, sucedió lo mismo que con el cristal de sangre. Pude encenderlos y produjeron toda la sustancia en cantidades constantes sin signos de agotarse. Exclamó Izuku con los brazos en alto, el celo puro se apoderaba de cada palabra. Cuando recuperé el cristal sentí la misma conexión nuevamente, apagué el interruptor y el cristal dejó de producir sangre. Los ojos de Egon se abrieron ante esta revelación, pero no dijo nada hasta que terminó. Así que decidí hacer lo mismo. Lo mismo, pero esta vez puse varios en diferentes frascos llenos de medicina. Aspirina líquida, peróxido de hidrógeno, crema para quemaduras y alcohol, entre algunos otros. De todos modos, después de dejarlo en remojo dentro de esos medicamentos durante unos 5 días, sucedió lo mismo que con el cristal de sangre. Pude encenderlos y produjeron toda la sustancia en cantidades constantes sin signos de agotarse. Exclamó Izuku con los brazos en alto, el celo puro se apoderaba de cada palabra. Los ojos de Egon se abrieron ante esta revelación, pero no dijo nada hasta que terminó. Así que decidí hacer lo mismo, pero esta vez puse varios en diferentes frascos llenos de medicamentos. Aspirina líquida, peróxido de hidrógeno, crema para quemaduras y alcohol, entre algunos otros. De todos modos, después de dejarlos dentro de esos medicamentos en remojo durante aproximadamente 5 días pasó lo mismo que el cristal de sangre. Pude encenderlos y produjeron toda la sustancia en cantidades constantes sin signos de agotarse. Exclamó Izuku con los brazos en el aire, el celo puro se apoderaba de cada palabra. Los ojos de Egon se abrieron ante esta revelación, pero no dijo nada hasta que terminó. Así que decidí hacer lo mismo, pero esta vez puse varios en diferentes frascos llenos de medicamentos. Aspirina líquida, peróxido de hidrógeno, crema para quemaduras y alcohol, entre algunos otros. De todos modos, después de dejarlos dentro de esos medicamentos en remojo durante aproximadamente 5 días pasó lo mismo que el cristal de sangre. Pude encenderlos y produjeron toda la sustancia en cantidades constantes sin signos de agotarse. Exclamó Izuku con los brazos en el aire, el celo puro se apoderaba de cada palabra. Y alcohol, entre algunos otros. De todos modos, después de dejarlo en remojo dentro de esos medicamentos durante unos 5 días, sucedió lo mismo que con el cristal de sangre. Pude encenderlos y produjeron toda la sustancia en cantidades constantes sin signos de agotarse. Exclamó Izuku con los brazos en alto, el celo puro se apoderaba de cada palabra. Y alcohol, entre algunos otros. De todos modos, después de dejarlo en remojo dentro de esos medicamentos durante unos 5 días, sucedió lo mismo que con el cristal de sangre.
Pude encenderlos y produjeron toda la sustancia en cantidades constantes sin signos de agotarse. Exclamó Izuku con los brazos en alto, el celo puro se apoderaba de cada palabra. Increíble. Egon saltó de su silla con él antes de ser asaltado por un pensamiento y preguntar. ¿Intentaste hacer que la sangre de Splinter absorbiera algo más? Izuku asiente y luego le dice. Lo hice, pero nada. También descubrí que los Splinters son muy frágiles y, si se rompen, dejan de producir la sustancia. Egon levantó una ceja ante esto y dijo. ¿Frágil? Me cuesta romper estas cosas cuando las hago, incluso con la energía dentro de ellas. Supongo que se vuelven más quebradizos cuando absorben algo, adivinó Izuku encogiéndose de hombros. ¿Encontraste algo más? Pregunta Egon nuevamente. Izuku asiente y saca un portapapeles y después de pasar algunas páginas le dice. Sí, he probado algunos con otros estados de la materia. Para los sólidos, no hay resultados, no importa lo que intente. Para gas, funciona por mucho tiempo. Ya que no hay otras partículas de aire en la cámara de vacío casera que hice. En cuanto al plasma, lo único que se me ocurre es intentar conducirlo directamente a una fuente de energía, y ahora genera su señal de energía. Egon parparea antes de exclamar. Atrapaste un rayo en una botella. Izuku mira hacia un lado mientras hace una expresión incómoda mientras responde. Yo, supongo. Pero me gustaría intentarlo algún día. A partir de ahora, es suficiente para alimentar algunos electrodomésticos, si lo haces más, se romperá. Izuku. Estos son, dijo Egon de repente, su expresión y su rostro se oscurecieron, haciendo que Izuku se estremeciera y volviera a ponerse nervioso. Todo antes de que estallara en una sonrisa, agarrando al niño y levantándolo en un abrazo mientras decía, increíble. No puedo creer que hayas descubierto tanto en solo unas pocas semanas. A los estudiantes y profesores universitarios les tomaría meses, si no años, para haz lo que has hecho y obtén resultados. Deberías estar orgulloso. Izuku no pudo evitar devolverle la sonrisa mientras un rey de orgullo y alegría crecía en él. Una vez que se sintió decepcionado, le dijo al profesor, hay otra cosa. Egon levantó una ceja ante esto, dejándolo continuar. Cuando estaba muy cerca de una de las astillas, sin que nada absorbiera, me sentí mucho menos fatigado que cuando no lo estoy. Entonces, después de pasarlo por el detector de radiación, descubrí que emitía un tipo de radiación inofensiva, explicó Izuku. Egon colocó su puño en su palma y dijo como una revelación. Me he estado preguntando por qué pareces estar tan lleno de energía todo el tiempo a pesar del esfuerzo que pones. Habiendo dicho eso, no quiero que abuses de él. ¿Quién sabe qué podría pasar con una exposición a largo plazo? Izuku asiente con la cabeza mientras Egon se aleja de sus anteriores gestos de regaño. Por un lado, con un poco de ajuste, podríamos salir completamente de la red. Y por el otro, dice mientras piensa a un lado y le dice. Creo que nuestra situación monetaria acaba de cambiar. Sido solucionado. ¿Cómo es eso? Pregunta Izuku. Egon se recuesta en su silla y piensa un poco más antes de llegar a un consenso en su mente y decirle al adolescente. Voy a usar la mayoría de mis recursos para conseguir algunos medicamentos y otras cosas similares. Izuku, quiero que hagas tiras de cada uno. Después de eso, iremos a buscar en los contenedores de basura y nos pondremos en contacto con tantos hospitales y proveedores médicos en Usutazu. Izuku asiente rápidamente y dice, haré lo mejor que pueda. Superciencia. Capítulo 4. Mucho dinero. Un par de semanas después, los dos científicos se propusieron hacer lo que dijeron. Con las conexiones de Egon, pudo adquirir medicamentos de nivel médico y otros medicamentos, además de muchos otros tipos. Una vez que lo tuvieron, Izuku se puso a trabajar asegurándose de que cada uno fuera copiado en una astilla individual. Todo el proceso tomaría 5 días, por lo que emprendieron su otra tarea. Bajando a una playa que estaba cubierta de basura, los dos alquilaron una camioneta y pasaron los siguientes 5 días llevando jarras de plástico para enfriar agua a la casa de Egon, lavándolas y luego regresando para hacerlo todo de nuevo. Incluso lograron encontrar un enorme acuario de peces que estaba en condiciones casi perfectas. Después de tener todos estos contenedores vacíos, se pusieron manos a la obra en la parte más tediosa. Llenar cada envase con un medicamento diferente. Les resultaba difícil saber cuándo estaban llenos, incluso cuando estaban fuera, por lo que crearon un sensor que activaría una alarma inalámbrica cuando no estuvieran en casa o prestando atención. Incluso se tomaron el tiempo para experimentar con uno de los Splinters, haciéndolo llenar más de una docena de jarras enfriadoras de agua y la pecera.
Y para su sorpresa, lo hizo sin dar señales de detenerse. Mientras se realizaba el proceso de llenado, Egon fue llamando a todos los hospitales que querían escuchar para asistir a una función en un teatro que alquilaba. Pasaron unas semanas y finalmente todo estuvo listo. Egon se paró detrás del escenario con una mezcla en la oreja y asintió con la cabeza hacia Izuku, que estaba al otro lado del escenario. Habían practicado esta situación durante días y ahora estaban listos para vender su nuevo producto milagroso. Y con suerte, morderían. Egon salió del telón y el teatro quedó en silencio mientras se dirigía a la multitud. Damas y caballeros. Directores ejecutivos y gerentes de muchas instalaciones médicas. Gracias a todos por tomarse el tiempo de sus apretadas agendas para venir hoy, los felicitó, recibiendo a cambio un aplauso de agradecimiento. Levantó la mano y los aplausos cesaron. Una vez que todos se quedaron en silencio, él habló. Ahora apuesto a que te estás preguntando por qué deberías darme 2 segundos más de tu tiempo para pedirte que vinieras aquí. Bueno, me alegra que pienses eso. Porque tengo una cosita que estoy seguro de que todos ustedes querrán trepar unos sobre otros para conseguirla. ¿Qué es eso que pueden preguntar? Yo se lo mostraré. Luego mete la mano en el bolsillo de su bata de laboratorio y saca un splinter de color blanquecino, proclamando. He aquí. El splinter. No hubo reacción de la multitud, solo confusión. Entonces continúa diciéndoles. Este pequeño cristal, hecho con mi peculiaridad e infundido con una fuente de energía especial, es capaz de recrear cualquier sustancia líquida o gaseosa después de una exposición prolongada. Este en particular contiene una mezcla de lidocaína, bupivacaína, mepivacaína y óxido nitroso o, como estoy seguro que la mayoría de ustedes lo saben, gas anestésico en forma líquida. Al oír esto, toda la multitud estalló en conversaciones en voz alta entre ellos y con el profesor, quien tuvo que calmarlos, diciéndoles. Gente, por favor, no hagan preguntas hasta después del showcase, y estoy bastante seguro de que lo haré. Estoy a punto de responder a todas sus preguntas e inquietudes. Primero que nada, una demostración. El splinter necesita un comando mental cuando está en contacto físico para activarlo. Hacerlo hará que el splinter filtre su contenido. Para mostrar lo que quería decir, sacó un vaso de vidrio de su bolsillo, encendió el splinter y lo colocó dentro en el momento en que comenzó a gotear. Lo dejó en su mano y lo tendió para que la multitud lo viera mientras todos lo observaban con enorme intriga. Después de unos minutos, el vaso quedó completamente sumergido en el líquido. Luego, Egon sacó la astilla y la apagó mientras colocaba el vaso en el suelo y le decía a la multitud. Como pueden ver, la astilla ha llenado esta copa en poco tiempo. Se oyeron algunos murmullos, pero Egon continúa, diciendo. Ahora estoy seguro de que todos están pensando que se acabará, ¿verdad? Bueno, permítanme tranquilizarlos. Este splinter en particular ha sido sometido a extensos experimentos y hemos venido a mostrar lo que se ha hecho. Producido consistentemente durante un período de 2 semanas. Egon aplaudió e Izuku comenzó a sacar pequeños carritos con jarras de agua llenas con el mismo líquido en la taza en el suelo. Izuku siguió yendo y viniendo, sacando jarra tras jarra hasta que le tomó unos minutos sacar el pescado y lo llenó hasta arriba con el mismo líquido. Al ver esto, la multitud una vez más estalló en conversación y emoción. Algunos incluso intentan ofrecer dinero. Pero Egon puso fin a sus parloteos y explicó. Sin embargo, debo advertirles que son extremadamente frágiles. Observen. Con eso, dejó caer el splinter en su mano y el cristal se hizo añicos al tocar el suelo, rompiéndose en tantos que parecían trozos de hielo picado a punto de derretirse. Esto hace que la multitud se sienta abatida por el producto. Algunos todavía se mostraban escépticos, pero Egon volvió a tranquilizarlos con otra demostración. Y para aquellos de ustedes que todavía no están seguros de si lo que acabo de sacar fue real, tal vez una demostración, luego aplaudió e Izuku sacó una camilla de hospital con un hombre que parecía un cerdo tendido sobre ella, con la espalda apoyada para poder ver y ser visto. Junto a él había un monitor cardíaco y cerebral. Este es el Sr. Wang. El Sr. Wang tuvo la amabilidad de ofrecerse como voluntario para esta exhibición, presentó al hombre mientras sacaba una jeringa y le explicaba. Ahora tomaré el líquido de los tanques y del vaso que acabo de llenar para hacer la demostración. No utilices más de 10 cc de cada uno. Luego tomó una muestra de cada lugar y la inyectó en el inyector intravenoso de su brazo. Después de aproximadamente un minuto, los ojos del Sr. Wang comenzaron a parpadear y se desmayó en su asiento. Un ligero murmullo suena en el auditorio. Egon le hizo un gesto al hombre y le dijo.
Como puede ver en el monitor, el señor Wang está completamente bajo el efecto de los anestésicos. Pero antes de que se pudieran hacer más conmociones o explosiones en los acuerdos, Egon exclamó. Y eso no es todo. Tengo Splinter de todo tipo de medicamentos y drogas. Agitó las manos y después de llevarse al hombre dormido, Izuku sacó un estante lleno de diferentes astillas que contenían diferentes medicamentos y drogas. Esto deja a la multitud asombrada y emocionada. Ahora, en cuanto al precio. Estoy seguro de que todos pueden comprender que un artículo de este tipo seguramente les ahorrará millones al tener que realizar pedidos una y otra vez. Por lo tanto, les costará a cualquiera de ustedes alrededor de 20 años de lo que costaría gastar en esa droga o medicamento en particular. Pero piénselo de esta manera. Llenó rápidamente antes de que la multitud pudiera acobardarse, captando su atención. A largo plazo recuperaréis todo ese dinero 10 veces más. Exclamó y eso pareció captar una vez más su interés por los objetos. Después de ver que la multitud empezaba a calentarse y calentarse a cada segundo, Egon puso su cara más amigable y con dulces palabras preguntó. ¿Y entonces? ¿Qué dices? Varias horas después, Izuku y Egon se sentaron en una mesa, de regreso en la oficina de Egon en su casa, con los dos mirando la pantalla de la computadora con la información de la cuenta bancaria de Egon colocada en ella. Los dos quedaron con la boca abierta por la sorpresa y el asombro por lo que vieron después del evento de venta. Ninguno de los dos dijo una palabra durante mucho tiempo, pero finalmente, Egon fue quien dijo lo obvio. 50 millones. 50 millones de dólares. Acabamos de ganar 50 millones de dólares de una sola vez con unas pocas docenas de splinters y todos esos botes de medicina. Exclamó con entusiasmo mientras saltaba en su silla. Bueno, la gente ofrecía cada vez más. Se convirtió en una subasta, afirmó Izuku, tratando de no actuar como su mentor. Esto es increíble. Nunca había visto tantos ceros en mi cuenta. Exclamó mientras levantaba a Izuku y lo hacía girar antes de detenerse y preguntarle. ¿Sabes lo que esto significa? ¿No más problemas de dinero? Responde Izuku. No. Bueno, sí, pero eso no es lo único. Podríamos usar este dinero para iniciar nuestras instalaciones de investigación. Y si los ofrecemos a otros hospitales en otras provincias de Japón, podríamos ganar más. Egon le dije. Me alegra escuchar eso porque estuve haciendo una pequeña búsqueda cibernética y encontré esto, le dijo Izuku mientras abría una nueva página en la computadora y mostraba una instalación de investigación casi en ruinas. Está bastante desgastado y necesita mucho trabajo de reelaboración. Pero estoy bastante seguro de que sería más barato que intentar construir o incluso comprar uno ya hecho. Puede que necesitemos modificarlo un poco, pero es más que factible. Además, encontré una buena empresa de construcción para ayudarme en lo primero. Uraraka Construction Co. Explicó Izuku con una sonrisa nerviosa, sin estar seguro de cómo reaccionaría. Has sido una pequeña abeja obrera ocupada. Lo elogió Egon mientras se frotaba la cabeza. Por supuesto, luego vienen los gastos de intentar conseguir nuevos equipos, pagar facturas y empleados. Necesitamos encontrar una forma más sostenible de ganar dinero, al menos hasta que podamos despegar, le dijo a Izuku. Oh. Tengo algunas ideas para eso, proclamó Izuku con entusiasmo. Egon sonrió ante esto antes de que su rostro se volviera previsor y preguntó. Por cierto, chico. ¿Les has contado a tus padres lo que has estado haciendo? No puedo creer que no haya pensado en preguntar esto antes. Pero desde una perspectiva externa, pasar tanto tiempo conmigo parece extraño, para decirlo a la ligera. La expresión de Izuku cambió y admitió mientras evitaba el contacto visual. No, no se lo he dicho a mi mamá. Egon respiró hondo entre los dientes y le dijo. Eso es malo. Y ahora que lo mencionas, hay un extraño rumor circulando sobre mí. Dicen que voy a tener citas con chicos mayores ricos, admitió Izuku mientras ponía una expresión pensativa en su rostro. Ni siquiera me gusta salir con gente de mi edad, olvídate de alguien más joven. Egon se estremeció de disgusto mientras decía. Tenemos que arreglar eso. Sí, admitió Izuku, sintiendo ya que el peso de la responsabilidad lo golpeaba. ¿Cómo podría explicarle fácilmente todo esto a su madre y cómo reaccionaría ella o incluso lo aceptaría? Solo el tiempo podría decirlo y la fecha de la reunión. Superciencia. Capítulo 5. Permiso. Izuku se sentó a la mesa, en silencio en sus pensamientos mientras su madre les preparaba una comida caliente. Jugó con sus dedos, perdido en sus pensamientos y emociones sobre lo que debía hacer. Se ha decidido que deberían afrontar su problema de frente.
Pero decirlo por escrito fue mucho más fácil que ponerlo en práctica. El plan era facilitarle la comprensión de lo que estaba pasando antes de pasar a las cosas más pesadas. Aquí es donde estaba ahora, esperando una oportunidad o más bien simplemente reuniendo el valor para decirlo. Suspira y decide que ahora sería el mejor momento. Especialmente porque Egon estaría aquí pronto. Entonces, mamá, comienza Izuku mientras su madre simplemente tararea en respuesta. Traga saliva y finalmente admite. Sabes que te he estado diciendo que estoy haciendo actividades después de la escuela, por eso siempre llego a casa tan tarde. Otro Eli toma un respiro antes de ceder. Bueno, yo estaba mintiendo. Me lo imaginé, dijo ella. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par mientras la miraba, con la boca abierta en estado de shock y balbuceó. Espera, lo sabías. Ella se ríe y le dice mientras mira por encima del hombro con una sonrisa. Soy tu madre, cariño. No puedes ocultarme nada. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Bueno, tiene que ver con el amigo que te dije que vendría hoy, le dijo Izuku mientras miraba la configuración del tercer plato. Antes de que pudiera continuar, alguien llamó a la puerta e Izuku le dijo, ese debe ser él. Inko apagó la estufa y se quitó los guantes de cocina mientras seguía a su hijo hasta la puerta principal. Izuku lo abrió mientras presentaba. Mamá, me gustaría presentarte. Antes de que pudiera terminar, Egon cruzó la puerta a trompicones, claramente apoyado en la puerta con el mejor traje de negocios que poseía. Tenía en las manos un grueso montón de papeles y trató de mantenerse en pie y se evitó dejar que los mimbres se fueran por todas partes. Una vez que se arregló, se ajustó las gafas, miró a la mujer baja y regordeta y tartamudeó medio exhausto. Hola señora Izuku, soy el profesor, no espere. Quiero decir, soy el profesor Izuku y usted. Señora Egon, no. Quiero decir, hola señora Green Midoriya. Quise decir Midoriya. Mientras Inko estaba más que confundida y un poco nerviosa, Egon comenzó a rebuscar entre sus papeles y le dijo, espera, lo tengo aquí en alguna parte. Luego sacó una hoja de papel y leyó rápidamente. Hola, ¿cómo estás? Es genial escuchar eso, soy el profesor. Pero antes de que pudiera continuar con su medio pronunciado gargarismo, todos los papeles que sostenía se le escaparon de la mano y volaron por toda la entrada principal. Egon entró en pánico con tanta fuerza que sus gafas se cayeron y exclamó. Disparar. Otra vez no. Tenía todo esto preparado para lograr el máximo éxito. Luego comenzó a revisar rápidamente todos los papeles y sacó algunos rápidamente mientras los leía. Potasio, zinc, hidrógeno, nitrógeno, azúcar, oxígeno. Hizo una pausa después de decir eso. Levantando la vista del papel con lágrimas en los ojos, dijo. Ese era el compuesto químico de la leche con chocolate. Profesor Egon, dice Izuku mientras el profesor se apresura. Izuku, cariño, ¿qué está pasando y quién es este desastre de hombre? Sinceramente, estoy un poco asustada, preguntó Inko mientras se acercaba a su hijo en defensa. Profesor. Le dije que no pensara demasiado en esto. Regañó Izuku al hombre. Con lágrimas corriendo por su rostro, sollozó. Lo intenté. Pero no pude evitarlo. ¿Cómo le vamos a explicar esto a mi mamá si no puedes actuar normal de una manera no comercial o profesional? Izuku le gritó a medio gritar. No tengo habilidades sociales. Gritó con vergüenza y lástima. Izuku. Inko habló una vez más, sintiéndose asustada. Al no ver ahora ninguna salida, se tomó la decisión y admitió. Mamá, esta es la verdadera razón por la que he estado fuera de casa con tanta frecuencia. Izuku. Jadeó Inko mientras agarraba el rostro de su hijo y le decía al borde de las lágrimas, si necesitabas dinero deberías haberlo pedido. No hagas algo como esto. Izuku estaba confundido al principio, pero rápidamente se dio cuenta de lo que estaba insinuando y exclamó. ¿Qué? No, mamá, no es así. Finalmente, renunciando a sus papeles, Egon se levantó y se defendió diciendo. Señora, sé que no le di la mejor primera impresión, pero créame que no tengo intenciones de esa naturaleza. Entonces, ¿qué han estado haciendo un hombre de 30 años y mi hijo solos durante varias semanas? Asume, poniéndose frente a su hijo. Ha estado trabajando conmigo, le dijo Egon rápidamente sin explicación. ¿Eh? Inko se atragantó, confundida una vez más. Izuku sabía que esta era su oportunidad. Tuvo que usar su as en la manga. Si no lo hacía, su mamá iría a buscar el teléfono y todo lo que los dos habían estado construyendo quedaría destruido. Entonces respiró hondo y se preparó. Mamá, ya no quiero ser un héroe, dijo de la nada. ¿Qué?
Preguntó Inko, estupefacta por la proclamación. Se volvió hacia su hijo y le tomó la mano. Ella le preguntó, Izuku, cariño, ¿qué pasó? Querías ser un héroe mientras pudieras caminar y hablar. ¿Por qué cambiarías eso de repente? Yo abandoné ese sueño hace mucho tiempo. Ya, no vale la pena, admitió Izuku mientras miraba hacia otro lado. Izuku, dijo Inko en un tono pequeño y tembloroso. Señora Midoriya, señora. Intervino Egon lo más respetuosamente que pudo con unos cuantos papeles en sus manos. Hace varias semanas encontré estos documentos de uno de los cuadernos de análisis de su hijo. Me sorprendió la cantidad de detalles e información en cada página. Encontré cosas que otros no encontrarían. Su inteligencia y habilidades de observación son incomparables. Así que lo seguí. Me deprimí y le pedí que me ayudara con un proyecto en el que estaba trabajando cuando él estaba en una mala racha. Y gracias a él, en las últimas semanas, ha hecho grandes descubrimientos y, además, algo de dinero. Explicó con creciente entusiasmo. Emoción mientras entregaba las páginas de notas rotas. Entonces una palabra clave golpeó su mente en medio de toda su confusión y emociones y dijo desconcertada. ¿Dinero? Alrededor de 50 millones de dólares, le dijo Egon casualmente. Dejando caer los papeles y agarrándose a la pared, exclamó. 50 millones. Egon asiente con la cabeza emocionado y le dice. Sí. Y todo gracias a su hijo. Señora, su hijo es un verdadero genio, como ninguno que haya visto antes. Tiene un don que muchos descuidan o fallan. Tu hijo es increíble. Luego comenzó a arrodillarse y le dijo mientras hacía una reverencia y medio gritaba. Así que te lo pido, no, te lo ruego. Por favor, permite que tu hijo siga trabajando conmigo. Podría cambiar el mundo. Inko permaneció en silencio por un largo rato, permitiendo que todo se asimilara antes de volverse hacia su hijo y preguntar. Izuku. ¿Es esto realmente lo que quieres? Él asiente y le dice con total sinceridad. Lo es. No creo haber estado tan seguro en mucho tiempo. Ella suspira y sostiene a su hijo, y cede. Entonces supongo que no tendré más remedio que apoyarte. Oh, gracias señora. Gracias, gracias, gracias. Prácticamente gritó Egon desde el suelo. ¿Pero sabes que mi hijo todavía está en la escuela? Pregunta Inko mientras levanta la cabeza. Nosotros nos encargamos de eso, le dice Egon. No tiene las certificaciones adecuadas, responde Inko. Él puede estudiar su carrera mientras trabaja conmigo. Conozco algunos sitios web que permiten obtener un título en Derecho, le asegura Egon. Está a punto de empezar la escuela secundaria, continuó. Yo nunca logré terminar la escuela secundaria, admite. Inko lo piensa y luego dice. Lo quiero en casa en un momento más razonable. Créeme, lo he estado intentando yo mismo. Egon pone los ojos en blanco mientras mira a Izuku, quien mira hacia otro lado. Quiero que le pagues. Le dice Inko. Egon asiente y le dice. Ya estaba planeando eso. Una vez que todo se pusiera en marcha y él obtuviera su título, lo nombraría vicepresidente. Mi hijo, un vicepresidente, jadea Inko mientras se sostiene el pecho. Sus labios comienzan a temblar y antes de que cualquiera de los dos hombres pueda actuar, Inko comienza a derramar lágrimas como un grifo. Desconcertado por esta reacción, Egon se levanta de un salto y retrocede un poco. ¿Estás bien? Le preguntó. Mamá, por favor deja de llorar. Le ruega Izuku mientras él también comienza a llorar igual que ella. Hacerle pensar a Egon que esta iba a ser una cena larga. Lo cual fue. Espero que te haya gustado.